Y bueno, entonces el conversatorio Sinergias para la Neurodiversidad, desde la educación física, musicoterapia y educación especial. Y me gustaría empezar con una pregunta que pareciera muy básica, pero creo que es fundamental para empezar a entender cómo todas estas miradas que se tienen de la neurodiversidad. Y quisiera iniciar justamente con Roberto y que nos puedas explicar de una manera mm, simple y sencilla, como seguramente lo sabes hacer, ¿qué es o qué deberíamos entender al escuchar trastornos de integración sensorial? Claro que sí, con mucho gusto. Nomás que me vas a tener que detener porque ya sabes que nos apasionan estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo los invito a que lo veamos de una manera como ese rompecabezas que a muchos papás no les gustó y que ahora lo están cambiando por el infinito y por esas cosas, porque básicamente la idea original era que había que integrar, no como un rompecabezas que no sabemos qué pasa, sino cómo integrar los sentidos, los ocho sentidos, los cinco que ya conocemos, además el vestibular lo vemos como un otro sentido, así como el oído, el tacto, el olfato, el gusto y la vista, el propioceptivo y el interoceptivo. Esos ocho elementos están separados y la palabra podría ser soldar, unir, pegar, tratar de unirlos, porque el trastorno en sí es básicamente sencillo de explicar, porque no, sensorialmente no es como un apagador de subir, prendo y apago. Es un apagador diferente, quizá ustedes lo han visto, un apagador que te regula la cantidad de luz que hay en un foco. Entonces, es cambiar nuestra idea de que es, hago esto o no hago esto. El TEA eh, es esto, es regular, es hipersensibilidad sensorial, hiposensibilidad sensorial. Entonces, es tratar de ver esos ocho sentidos y identificarlos, separarlos, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto? ¿Verdad? Pues, porque ocupan ese estímulo. Entonces, básicamente es que tenemos sensores en todos los sentidos, sensores, sentido sensorial. Entonces, el de la vista, sabemos que el sensor es el ojo, en el gusto, la lengua, el olfato, el tacto, la piel, que es uno que afecta, porque toda la piel, ese es el más grande de los organismos, el oído, el vestibular, que está aquí el maestro Iván es el experto en el oído medio, el propioceptivo, o sea que es el vestibular, dónde estoy yo en relación con el universo, el propioceptivo, donde yo estoy en relación conmigo mismo, y el interoceptivo es dentro, lo que está pasando dentro de mí. Entonces, eso está desintegrado y nosotros como instructores, como guías, si vemos eso primero, podemos regular o tratar de integrar a través de la terapia adecuada. Sabía que lo ibas a hacer en tiempo récord y diste como muchas luces para poder entender de una forma más sencilla. Muchas gracias, Roberto. Ahora Claro. vamos contigo, Iván. Hablabas un poquito acerca de cómo fuiste incursionando un poco en la musicoterapia hasta aterrizarlo en esta parte de educación especial. Pero de manera general me gustaría que nos hablaras un poquito inicialmente qué es musicoterapia y cómo se puede entender la musicoterapia ya dentro de la educación especial. Ok, sí, pues musicoterapia partiendo del concepto que es una disciplina que tiene como herramienta principal la música para favorecer las áreas que necesitamos desarrollar en el niño, ya sean cognitivas, físicas, emocionales, sensoriales, del lenguaje. Es una herramienta en la cual nosotros tenemos la posibilidad de trabajar todo, todo. La música es la única de las artes que favorece todas esas áreas del cerebro que necesitamos desarrollar en los niños. Entonces, hablando sobre la cuestión sensorial, yo trabajo mucho el oído interno
porque si yo desarrollo un buen oído, voy a tener un buen lenguaje. Entonces, aparte, por ahí entra una gran información sensorial hacia el cerebro que pues realmente si yo enseño a trabajar el oído de una manera donde yo le enseño al niño sonidos largos, cortos, fuertes, débiles, agudos, tristes, todas esas cualidades, yo voy a tener un cerebro más, con una escucha activa más favorable, con una capacidad de atención mucho más favorable, concentración. Entonces, gran parte de esta musicoterapia puede ser activa o receptiva. Que yo realmente, gran parte de lo que hago yo es la musicoterapia activa, porque yo tengo que mover al niño, lo tengo que hacer bailar, lo tengo que hacer saltar con un pie, lo tengo que hacer saltar con los dos pies, lo tengo que hacer bailar, tengo que hacerlo como que se exprese. O sea, realmente la música es una herramienta que nos favorece muchísimo para llegar a estimular todas esas áreas. O sea, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son la melodía, el ritmo, el silencio. El silencio en una melodía es lo mejor para trabajar el control inhibitorio en los niños con cualquier discapacidad, porque es un área que tenemos que favorecer muchísimo, porque el niño no tiene autocontrol, el niño se va desarrebatado. Entonces, ¿de qué manera? A través del juego. Los niños van a mi terapia a jugar, porque es la única forma en la que yo puedo conectar con ellos, es la única forma en la que yo puedo integrar y a través del juego yo trabajo muchísimo la autoestima, mucho la regulación y ahí puedo lograr todos los objetivos que yo me planeé en cada niño. Y cada niño es un, es un plan de trabajo diferente. Aun sea el mismo diagnóstico de los 30 40 niños que tengo en terapia, cada uno es un trabajo diferente. Entonces, es un trabajo de mucha creatividad, de mucho amor y de mucha organización sobre todo, ¿no? Gracias, Iván. Ya tengo la siguiente pregunta para ti, pero vamos a escuchar a Carmen un poco. Se ha escuchado mucho actualmente el término neurodiversidad, ¿no? Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de neurodiversidad y por qué poderlo aterrizar desde esta visión neuro a las diversidades? Creo que este, esta evolución precisamente ha sido muy interesante y se ha dado por que con los avances que se han dado en la tecnología, pues tenemos más capacidad para entender cómo va funcionando el cerebro. Y a partir de eso, muchas de las ideas que teníamos antes, como por ejemplo lo que eran trastornos, lo que era normal, y lo voy a poner en super comillas, pues como hemos visto ha ido evolucionando. Cuando nosotros hablamos de neurodiversidad es eso, es entender que no todas las personas piensan, aprenden, sienten o se comunican de la misma manera. Y así como entendemos que hay diferentes culturas, diferentes lenguas, también hay diferentes cerebros y funcionan de diferente manera. Entonces, esto yo creo que es un parteaguas porque yo creo que para donde vamos es para entender que lo neurotípico ya no va. O sea, todos tenemos o funcionamos de maneras diferentes. Estamos en proceso, pero eso, a eso se refiere la neurodiversidad, es precisamente entender estas diferencias y cómo funcionan diferentes los cerebros, las personas piensan diferente, decíamos, sienten, aprenden, etcétera. eh, no son las personas las que se tienen que adaptar al medio. Es el medio el que vamos a adaptar para esas personas. Y eso pareciera algo simple, muy sencillo de decir, pero en la práctica, en la realidad, es algo mucho más complejo porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que las personas tengan que encajar en un patrón. Y ahorita ya no. Es entender a las personas, aceptarlas y adaptar, porque imagínate un trabajo para una persona con TDA, ¿cómo debería de ser? A lo mejor esa persona no debería tener un lugar fijo en un escritorio, debería tener intervalos de trabajo, o sea, hay otras cosas, adaptaciones en la vida cotidiana, ojo, no me estoy metiendo todavía con la escuela, pero en la vida cotidiana para entender a esas personas que funcionan diferente y no es que funcionen bien o mal, diferente. Ujú.
Gracias, Carmen. Y de acuerdo como a toda esta evolución, nos han dado como una mirada bastante como precisa de cada una de las áreas a las que estamos abordando el día de hoy. Pero también creo que una de las partes que ha entrado dentro de la conversación un poco más presente, a veces un poco más diluida, es cómo ha ido evolucionando las perspectivas que se ven de estas mismas áreas, ¿no? Entonces, iniciaba, por ejemplo, Roberto diciendo que en su momento, cuando empezó a ver estos temas y a leer un poco, quizás no se conocían cosas que se conocen ahora. O también se está cambiando como la perspectiva de lo que se tenía que trabajar en ese momento y lo que se está trabajando ahora, ¿no? Entonces me gustaría, Roberto, que nos platicaras un poquito de qué es lo que pasaba con el trastorno de integración sensorial en un momento en el que tú inicias a trabajar estos temas y cómo has visto como la evolución un poco teórico-práctica también en la atención de los grupos en general. ¿Y cuáles crees que han sido como los aciertos y desaciertos que ha tenido también la propia evidencia científica o no hacia las intervenciones, ¿no? Claro, están geográficamente cerca de lo que es San Diego, donde estaba el doctor Lobas, que es el creador del ABA, Applied Behavior Analysis, ¿no? Me acuerdo que era muy invasiva. En sí, por ejemplo, esa intervención ya cambió, porque era muy invasiva. Ah, ¿no quieres escribir? Ah, mira, sí. Y te agarra la mano, escribes porque escribes. Y yo me acuerdo también otra cosa muy curiosa, Gracias. eh, que ahí tengo, yo siempre me ha gustado compartir, ¿verdad? Estoy literalmente en la frontera. He vivido en San Luis, Colorado, San Luis, Arizona, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona. En la frontera, realmente mi trabajo está allá, pero yo he compartido mucho lo que he ido aprendido, lo que he aprendido con mis compañeros de educación física, que nos graduamos del 90 al 94, y de ahí para todo lo demás, ¿no? Entonces, siempre he compartido con ellos y me acuerdo, tengo mis presentaciones, mis apuntes de hace años. Y recuerdo, hace poco revisé y decía, el autismo en sus 6 sentidos. Ejemplo de lo que me pregunta Citlali. 6 sentidos en aquel entonces, después fueron 7, después ahorita son 8. Híjole, esto ha evolucionado y así lo mirábamos. Aciertos y desaciertos. El ABA, pues eso, o sea, por invasivo lo dejé de usar, por ejemplo. Entonces, de todas las intervenciones me gusta poquito de todo lo que me ha funcionado, pero mi constante ha sido la educación física, o sea, el movimiento. Entonces, eso ha sido algo constante, lo demás ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Obviamente uno pues intenta esto, no funcionó, si funcionó, lo dejo, cambio, hago una combinación de diferentes terapias, como cuando nos decían la ecolalia, no lo dejes que repita las cosas, porque no está diciendo nada, perdón. Ahora sabemos que se está comunicando a través de esos segmentos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien específico. Un alumno que hablaba, repetía cosas del Chavo del Ocho. Entonces, no me simpatizas. ¿Qué me está queriendo decir? Pues me se está comunicando. Insertan la ecolalia con sentido, solamente que no lo sabíamos. Después los estudios, después las cosas que te van diciendo, oye, pues hay que poner atención. Es que no dice nada, pues es que no es lenguaje, pero te está comunicando a lo mejor. Entonces, pon atención, ¿qué te dice? Cuando sabe que hizo algo que no está bien, eh, está consciente y decía, fue sin querer queriendo. Te está comunicando perdón. Y son esas cosas que en aquel entonces yo no las entendía. Ibas a un congreso, he tenido la suerte, si alguien sabe quién es Temple Grandin, y Alain Paidio es canadiense. Temple Grandin es una doctora autista. Yo, imagínense, desde antes que la CDC,
que es la que todos mirábamos, la CDC es la que todos miramos cuando estaba el COVID, ¿verdad? Y todos poníamos atención. Antes de que en el 2000 fueron los primeros números que dijeron la CDC, Center for Disease Control, que es el Centro de Control de Enfermedades, ¿verdad? En Estados Unidos, muchos la citamos, muchos países, la mayoría vamos ahí, y vamos con el COVID y vamos en referencia con el autismo. Imagínense, en el 98, antes de que dieran unos números, dijeron, en 2 años vamos a dar números. Eran no se me olvida, 150 nacimientos, un autista. Lo más me vengo ahorita, ellos acaban de emitir en el 2022 es 31 nacimientos, un autista. Entonces, eso cambia mucho las cosas. Y yo sé que son muchos años, pero pues bueno, ni modo, ya estoy bien. Me acuerdo del 98 nos dijeron, espérense 2 años. Híjole, como si no es tan sencillo ese control inhibitorio, ¿no? Ya quiero saber, imagínate que te digan, en 2 años te vamos a dar los primeros números de cuántos hay, qué está pasando con ellos. Y tuvimos que, yo viví eso desde el 1998 hasta el 2000, 150 en uno. Ahorita, 31, un autista por cada 31 nacimientos. Creo que sería bastante importante como profundizar un poquito en esa cifra, Roberto. Entonces, por ahí dejo la pregunta para cuando te toque. Pero voy a pasar con Iván. Iván, nos mencionabas algo que a mí me parece como súper interesante porque se ha dialogado también como en muchos espacios, sobre todo con docentes de educación física, que es con los que más tengo como relación para estos temas. Y hay una pregunta o un comentario, más que pregunta, que se deja mucho en los espacios académicos y que tú lo mencionabas, ¿no? El trabajo con muchas discapacidades en un solo espacio. Entonces, ¿cómo te ha ayudado a trabajarlo desde la musicoterapia, esta diversidad que existe también en las aulas, ¿no? ¿Y qué beneficios podría tener trabajarla también desde allí? Ok. Pues realmente lo importante es conocer. Yo todos los niños que tengo en clases grupales, yo los conozco. Sé de sus gustos y sé de sus desafíos y sé cómo voy a llegarles, ¿no? Entonces, esta vez, cuando yo conozco todo este concepto de cada uno de los niños, yo parto con una actividad para favorecerlos. Si yo quiero trabajar una habilidad social, pongo una melodía o yo me voy al piano o pongo una melodía para yo integrarme a la actividad. En la actividad grupal lo trabajamos mi esposa, mi hija y yo. Esta actividad, ¿para qué? Para mi esposa y mi hija me ayudan a integrarlos. ¿Por qué? Como sabemos, el niño aprende por imitación y por observación más que por razonamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Integrarlos para que ellos empiecen a observar cómo se realiza la actividad. Ahora, ¿cómo hago yo? Actividades cortas pero repetitivas. No hago actividades muy largas por la cuestión del lapso de atención. Entonces empiezo con actividades cortas repetitivas, empiezo a integrarlos. Entonces, a partir de ahí ya empieza la integración. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho juego, hay mucha risa, hay mucho grito. Si empiezan ellos y logramos la actividad. Entonces, siempre parto de sus gustos para favorecer el desafío. Y todo viene a partir de cómo la música puede lograr conectar esas áreas que el niño necesita. Por ejemplo, el niño que golpea, hacemos una actividad donde con la melodía empezamos a 4 tiempos, cariño, cariño, cariño. Y como primero lo guío, le agarro la manita y lo empiezo a guiar. Después, conforme pasa el tiempo, porque esto es de entrenamiento, no en una clase se va a dar. Eso es estar constantes hasta lograr el objetivo, que es integrar a todo el grupo y si se integran. Yo en el verano tuve en un grupo 9 niños, casi la mayoría de los que le mencioné, con diferentes diagnósticos y todos logré integrarlos en todas las actividades. Y yo al final salía devastado y derrotado, cansadísimo,
porque era muy agotante, pero con el corazón así, miren, feliz porque todos los niños los miré saltar, todos los niños los miré abrazarse, pero ¿qué pasa? Todo es cuestión de adecuación, de ver la forma de cómo podemos llegar a ellos, integrarlos, no dejarlos, porque ¿qué pasa? A veces decimos, es que no quiere trabajar y es lo más fácil, lo dejamos ahí, pero ¿qué pasa? Nosotros somos la barrera o somos lo que beneficia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo quiero beneficiar a ese niño y yo lo integro. Y vente para acá. Y vamos, y vamos. Y llega el momento en que el niño se va a adaptar, se va a integrar. Pero no seamos esa barrera, seamos eso que impulsa al niño a integrarse a la clase, que la disfrute. Y hay una actividad que hago muy padre, que estoy cantando, ta, ta, ta. Ahora sí, cosquillas, cosquillitas. Y todos los niños con autismo van y hacen cosquillas a los demás. ¿Por qué? Porque aparte ya se hizo una rutinita y ya saben al momento de que yo digo, aunque no tengan lenguaje, yo digo cosquillas y ellos se van a hacer cosquillitas porque ya están adaptados, los tengo entrenados. Esa es la palabra que uso mucho yo, porque al final de cuentas, la constancia es una disciplina. La música, el tocar un instrumento, el llevar una clase, es una disciplina y es muy favorable. Créanme que pudiera platicarles todo lo que es como tal una clase donde puedes trabajar la neuroplasticidad cerebral, donde con la cuestión de los instrumentos, la manipulación, podemos lograr tantas cosas. Bueno, hay papás que me dicen, este niño ya está hablando pero cantando. Entonces, son cosas que a mí me llenan el corazón y me ha tocado escuchar que el niño en un ambiente de felicidad le ha dicho, mamá, te amo. Y yo lloro con ellos porque dice la mamá, yo jamás imaginé que me fuera a decir eso. Entonces, eso propicia la música, abrir esos canales de comunicación, abrir esos espacios donde el papá y el niño se conecten, porque siempre la gran mayoría está el papá conmigo en la terapia, porque yo tengo que enseñarle al papá qué tiene que hacer de seguimiento en casa. Entonces, parte de mi trabajo de la terapia con el niño es capacitar al papá, porque le digo, a veces hay dinero para la terapia, a veces no. Y yo quiero que tú tengas herramientas para que llegue un momento que a mí no me necesites y que tú trabajes en tu casa con tu niño. Muchas gracias, Iván. Pues no pudiste responderlo de mejor manera, creo. Y también, nuevamente, creo que das como muchas luces de lo que se pueden hacer, si bien creo que hay particularidades que se tienen que trabajar directamente en las aulas. Creo que escuchar a otros expertos y a otros profesionales con áreas tan específicas como la tuya siempre dan como nuevas ideas y nuevas perspectivas de lo que se hace ya en las aulas, ¿no? Y bajo esa misma línea me gustaría, Carmen, que nos hablaras un poquito hablabas como de de este componente social que hay de la neurodiversidad también. Y por el expertise que sé que tienes, también nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca. Se me fue un poco, se me fue un poco el audio. Ajá. Porque obvio ya te la tiene que dar independientemente de todo. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Sí. Em, Te comentaba que me gustaría que nos hablaras un poquito desde tu experiencia, como esta parte de la neurodiversidad y cómo se está viendo en las escuelas y cuáles serían como estas perspectivas que tendríamos que empezar a explorar Ujú. para sensibilizarnos quizás o sensibilizar más al entorno, a lo social sobre la neurodiversidad. Bueno, hay bastante trabajo por hacer. Sí, yo creo que hay varios puntos con los que se empezaría a trabajar o se propondría, como yo les decía al inicio, esto no es un trabajo para una sola persona, sino es para trabajarlo de manera colegiada. Pero yo creo que un punto muy importante es el docente, porque como bien manejaba y ahorita lo comentaba Iván, eh, somos nosotros los que estamos en el aula, primero que tenemos la formación, o sea, nos especializamos en el desarrollo de los estudiantes, el nivel que sea.
Y la otra parte es precisamente que a nosotros nos toca pues, desarrollar, diseñar esas estrategias de aprendizaje. En el docente, yo creo que primero estaría la apertura de ver precisamente que la neurodivergencia o esta neurodiversidad, al ser diferentes formas de aprender, choca con el estilo tradicional de la escuela. La escuela por muchísimos años lo que pasaba es que querían que todos aprendieran lo mismo, de la misma forma y al mismo ritmo. Y ahora, entendiendo la neurodivergencia, vemos que no es posible. Y eso significa que el maestro también cambie su manera de ver las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando digo cambie, o sea, en el aula es que tú puedas tener un grupo de 4 estudiantes, a lo mejor escuchando un texto, porque esa es su mejor manera, y ojo, no estoy diciendo que son auditivos ni nada, sino porque a ellos les gusta esa forma de obtener la información. A lo mejor a otros haciendo un mapa mental y a lo mejor, y del mismo, a lo mejor el mismo contenido o haciendo investigación, pero de diferentes formas. Y eso significaría que el maestro está orquestando, yo lo mencionaba como un circo de 3, 4, 5, 6 pistas al mismo tiempo. Pero nosotros los docentes no estamos acostumbrados a pensar nuestro salón de clases de esa manera. O sea, decimos, no, eso es un desorden. No, o sea, es cada grupo, los grupos de niños se van a unir por estas afinidades en la manera de procesar el aprendizaje. Y eso implica también, pues, una preparación de nosotros, de un cambio de paradigma de cómo vemos la educación. Eso por un lado. Por el otro lado, el trabajo que se debe hacer, y siempre lo he dicho, el trabajo más fuerte a veces no es con los alumnos, sobre todo cuando estamos en etapas iniciales, sino con los otros adultos, los padres de familia, el personal de servicio de la escuela, el personal administrativo, porque todos entramos en este juego. O sea, si nosotros vamos a hablar de realmente un enfoque inclusivo, equitativo en la educación, todos le tenemos que entrar. Y esta sensibilidad es para entender esas diferencias y quitarnos de la genética social esta etiqueta de lo normal y entonces entender, aceptar y adaptarnos a esas diferencias. Por ejemplo, un niño que tiene hipoacusia, que de repente pasa la sirena y entonces le entra una crisis porque fue demasiado ruido. ¿Cómo lo vamos a manejar los otros estudiantes? O sea, no nos vamos a hacer un lado, le vamos a tener paciencia. ¿Qué necesita en ese momento? ¿Cómo le podemos ayudar? A lo mejor le vamos a ayudar permaneciendo en silencio, conteniendo. Hay muchas formas en las que nosotros podemos ayudar y enseñarle a nuestros estudiantes a ayudar, pero también, como bien decía Iván, tenemos que tener la disposición de hacerlo. Y digo, al momento que nosotros lo ven hacer en nosotros, que sensibilizamos a los padres, nuestros alumnos empiezan a manejarse de maneras sorprendentes, porque sorprende la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis que tienen ellos. Yo creo que es mucho mayor que la de los adultos, porque no tienen barreras sociales, no tienen estos prejuicios y eso facilita mucho el trabajo. Esto desde el componente social. Ujú. Muchas gracias, Carmen. Y bajo esta línea, creo que también existe como de alguna manera una reconfiguración también de cómo se están viendo las neurodiversidades y me quedaba pensando un poco respecto a la cifra que nos daba Roberto de 31,1 y mucho se ha hablado y mucho se ha comentado de que hay cada vez más niños con autismo, pero me gustaría que nos compartieras un poco también acerca, una, de la experiencia que tú tienes en el tema, pero otra también a través de estos artículos que han salido, si hay como algunas líneas que habría que estar revisando del por qué está sucediendo esto, si es un factor únicamente también poblacional que podría ser. Em, y bueno, eso, tendría muchas dudas, pero quisiera escucharte. Claro que sí.
lo más importante que estamos escuchando y que comparten es ¿por qué y cuándo va a parar? Porque dos razones estrictamente científicas, es hereditario y es ambiental, no más. Entonces, pues sí, pero ¿qué? Pues que lo que comemos, lo que tomamos, lo que respiramos, y esa es la pregunta que me hacen en torno a, bueno, ¿tú por qué, si estamos en México, por qué compartes eso? Pues porque científicamente, ese CDC tiene 16 centros por todo Estados Unidos. Entonces, los más grandes son California y Arizona. Entonces, eh, si es hereditario, si es ambiental, un muro no detiene el autismo. Obviamente que no lo ha detenido. Entonces, ¿qué es? Todavía no hay una investigación concreta. Claro que sí, porque me dicen, me argumentan, pues es que ya sabemos qué es, ya lo identificamos más, por lo tanto, pues por eso hay más. Ah, bueno, sí, es verdad. Claro que ya lo conocemos más, que ya lo identificamos más. Por decir, hay lugares donde hay más presupuesto, a lo mejor hay una evaluación más estándar y los podemos identificar más, ¿verdad? Pero lo que sí no deja de ser es un diagnóstico médico. Inicialmente, los padres de familia lo llevan a un pediatra. En general, es médico. Esa es una clasificación, por decir así, no educativa, es médica. Por lo tanto, el criterio es médico y ese criterio sí es estandarizado, aunque ya educativamente, tanto aquí en México como en otros lugares, también en Estados Unidos, puede haber un diagnóstico educativo, pero en general es un diagnóstico médico. Entonces me dicen, pero ¿tú qué piensas? Yo lo he visto crecer ese número. Ese número, y pregunto a muchas educadoras, a muchas maestras que ya tienen tiempo aquí trabajando y en las aulas, pues obviamente ah, hay una neurodiversidad pues increíble. La, la cuestión aquí es que tengamos que ir explicando poco a poco, porque ellos también tienen que educarse y cómo lo vamos a hacer. Entonces, eso es algo que honestamente yo he estado investigando, he estado leyendo, he andado buscando. Hay muchas teorías, pero no se ha comprobado ninguna. Simplemente esos números son de esos centros que estoy compartiendo, son esos centros, 16 centros donde los están monitoreando, donde ahora esto es un promedio, ¿verdad? Y ese promedio no solamente lo usa, por decir así, México, lo usan muchos países a través del mundo porque es un monitoreo constante, comprobado, científico, que usan un estándar. Entonces, muchos maestros, maestras que me dicen, es que yo tengo 20 años de servicio, 25 años de servicio, 15 años de servicio, 10 años de servicio, y sí he visto no solamente en el aula, los ves en la calle, en el supermercado, los ves, ¿verdad? Ya en los restaurantes cuando vas a comer con tu familia. Entonces, no solamente es en el ambiente educativo, los estamos viendo, esa neurodiversidad está en todas partes, como dice Carmen. ¿Verdad? Si tú volteas a ver y dices, ay, qué raro, pues sabes que esa palabra ya no es así, es diferente. Gracias, Roberto. Y justo lo que acabas de comentar me hace bastante sentido respecto a los factores ambientales, porque justo hace un año hicimos una revisión documental de algunos artículos en México justo, que tal vez está un poco distante de lo que podría estar pasando con los factores ambientales en Estados Unidos, pero de alguna manera como que también nos dan algunas luces de qué puede estar pasando con los factores ambientales en México y con la parte cognitiva, ¿no? Lo que nos encontramos, te lo comparto a ti, lo comparto con los demás,
lo que encontramos en estos artículos era que nos decía que los niños que vivían que vivían en las periferias de las ciudades estaban como más expuestos a factores ambientales de aire, aire contaminado, de desechos tóxicos, entre ellos la basura, y una mala alimentación. Entonces, la combinación de estos tres factores arrojaba en varios de los artículos que había un ligero retraso cognitivo de desarrollo en los niños. Entonces, no me sorprendería mucho que el factor ambiental tuviera como una relación, directa, ¿no? Que habría que revisar, yo creo que en el transcurso de los años lo que vaya diciendo la ciencia, qué más da, o qué más datos pueda darnos de esto y qué otros factores podrían también estar interviniendo, pero sí considero que el factor ambiental podría ser algo importante, de lo que se podría estar explorando. Y en relación al desarrollo cognitivo en general, Iván mencionaba algo respecto a la neuroplasticidad. Se ha hablado mucho de la neuroplasticidad y lo he comentado mucho también dentro de la parte de los neuromitos, porque antes no se sabía que teníamos un cerebro modificable, ¿no? O plástico, como se ha mencionado, y que se puede como seguir aprendiendo a lo largo de los años y se puede regenerar de alguna manera o adaptarse, ¿no? Entonces tú nos hablabas mucho en tu intervención sobre los beneficios que podría estar teniendo o que tiene la musicoterapia hacia la neuroplasticidad o la interrelación que podrían tener estas dos. Me gustaría que nos platicaras más acerca de eso. Muy bien. Sí, yo trabajo mucho esa área porque para mí la discapacidad intelectual que estoy desarrollando, bueno, que estoy muy metido por la discapacidad intelectual del síndrome de Down, pues ha sido un factor que yo he estado trabajando muchísimo. Y como yo lo trabajo con diferentes patrones, que los diferentes xilófonos de 8 de 15 con un piano en abertura, adentro, afuera, trabajando, por ejemplo, también lo que viene siendo... eh, trabajar de motricidad fina, tocando el piano, trabajando el canto, enseñarle canción a los niños por medio de la repetición. Las canciones a los niños se les enseña por medio de repetición. Les dicen, por ejemplo, la vaca, la vaca, la vaca Lola, la vaca Lola. Entonces ya el niño empieza a repetir y ya empezamos a cantar. Entonces, de acuerdo a la capacidad de recepción, de recepción del niño va a ser la amplitud de la oración que le vas a decir para que él repita. Entonces, es importante también conocer la etapa de desarrollo, la madurez del niño, para poder ir ampliando esa parte. Entonces, esa neuroplasticidad cerebral se va dando a través de la práctica, del desarrollo. Y como les digo a los papás, de los 0 a los 6 años, ese cerebrito está bien plástico y vamos a trabajar y vamos a estimularlo. Les comparto audios ¿no? Que suben, bajan, fuerte, débil. Entonces, también trabajo, les doy, tengo clasificado yo música para atención, música para concentración, música para jugar. Igual se las comparto a los papás para que empiecen ellos a trabajar cuando el niño esté jugando, cuando el niño esté haciendo alguna actividad, cuando lo tengan en el trabajo. Entonces, también lo que viene siendo, les recomiendo sonidos binaurales. Los sonidos binaurales son aquellos que tienen mucha vibración, que la vibración alfa es para relajar el cerebro y la vibración beta es para ponerlo en alerta. Entonces, el cerebro lo tenemos que mover, ¿no? Entonces, es bien importante ir conociendo todas esas herramientas que podemos echar mano para estimular ese cerebrito. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos una canción de hace muchísimos años? ¿Cómo nos mueve la música? Entonces, es importante y que nos, el hipocampo se pone a todo lo que da con ese recuerdo que nos mueve, ¿no? Entonces, la melodía nos estimula el hipotálamo, el del placer, de la saciedad, nos estimula el sistema límbico, la amígdala, todas esas áreas con la melodía la podemos estimular. Y pues lo que viene siendo a través del ritmo, el movimiento, trabajamos el cerebelo que viene siendo para la coordinación. Entonces, se crean una gran
redes neuronales a través del movimiento y a través de la música con esos patrones que nosotros queremos trabajar. Hay música para el área que queramos trabajar. Hay melodías menores que son para identificar algo triste y hay melodías rítmicas alegres en tonalidades mayores que favorecen lo que viene siendo la cuestión de alegría. Entonces, eso se va dando mucho con el movimiento, con la práctica, con el trabajo en casa y en el aula, porque como les digo, yo trabajo en casa, perdón, en el centro y el trabajo va para casa y tenemos que estar constante, constante. Entonces aprovecho ahorita antes de que se me pase el tiempo y si haya maestros aquí, yo y Roberto nos hicimos amigos por esto. Yo y Roberto somos muy amigos y somos vecinos. Él vive en Estados Unidos, yo aquí en frontera, Nogales, Sonora, aquí tiene su casa. Y hemos platicado y nuestras pláticas son esas. Somos de platicar sobre esto. Y platicábamos ese día que yo he estado identificando muchos niños con problemas de respiración. Muchos niños con problemas de respiración. Los niños no saben respirar. Debido a eso, pues va a haber muchos problemas, pues, de lenguaje, porque el niño, pues, no va a hacer oraciones porque tiene miedo a quedarse sin aire. Y es debido a diferentes factores, ¿no? Pero el objetivo ahorita es entrenar al niño, enseñarlo a respirar, porque recuerden que ese cerebrito se alimenta de oxígeno, de agua, y entonces, ¿qué? Hay que trabajar la respiración. ¿Para qué? Igual para favorecer, porque también hay muchos problemas de paladar profundo que he estado observando. Y no quise que se me fuera para pasarles eso, para que estemos muy alertas y muy atentos en esas situaciones con los niños. ¿Para qué? Detección a tiempo. Muchas gracias, Iván. Creo que a partir de lo que acabas de mencionar, seguramente van a haber muchas preguntas. Y si te parece, Carmen, les damos este espacio a las personas que quieran hacer como las preguntas, estos últimos minutos, para que puedan interactuar contigo, con Iván o Roberto. Y bueno, ya aparecieron las primeras. Carolina, supongo que es una pregunta para Iván. ¿Qué música es la adecuada para trabajar en el aula con un niño con autismo? Ok, pues depende si el niño tiene hiperacustia. Si el niño tiene hiperacustia y no tolera los sonidos fuertes, es recomendable empezar a trabajar sonidos graves. Aparte que el sonido grave tiene muchísima vibración y le favorece. Yo tengo en mi centro un órgano de esos de 1950 y tantos que tiene pedales. Y esos pedales, al momento del niño tocar ese pedal, entra una vibración como un cosquilleo que se va directo al sistema nervioso central y lo empieza a relajar. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ponerlo con los pies, le quitan los zapatitos, los pies, la bocina, las manos. Entonces, toda esa vibración es importante trabajarla con el niño por la hipersensibilidad sensorial. Es importante primero empezar por los sonidos graves, porque son los más tolerables. El sonido agudo es un poco como que muy, muy incómodo para ellos. Entonces, si vemos que se presenta una situación de incomodidad, lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar sonidos graves y luego medios y luego agudos. Recuerden que nuestra voz es un instrumento musical y los sonidos graves, el canto y la música es vibración de huesos. En nuestro pecho vibra cuando damos un sonido grave. Medios y agudos están acá atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al momento de nosotros querer conectar con el niño a través de la vibración, agarren la manita, póngansela en el pecho, den un sonido grave, empiecen a hablar y pónganse la mano aquí, pónganse la mano aquí, donde el niño perciba esa vibración. Entonces, nosotros podemos usar ese instrumento que se llama voz para favorecer a los niños, porque nosotros con nuestra voz podemos crear todas esas cualidades que el sonido, que el sonido nos puede brindar. Entonces, recomiendo música de Bach, música de Vivaldi, música de Tchaikovsky, música de pura música clásica. Música clásica, ¿por qué? Porque el oído se lo tenemos que desarrollar. A pesar de que está muy desarrollado, pero le tenemos que entrenar ese oído del niño con TEA. Entonces, es muy, 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 muy importante que desarrollemos el oído y la música, créanme que abre unos canales de comunicación muy, muy, muy. Y el niño cuando empieza a hablar, porque ya me ha tocado que empiezan a cantar con las vocales. Lo primero que empiezan a pronunciar son las vocales, pero con la melodía
queriéndole propiciar que ellos canten, ¿no? Gracias, Iván. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Roberto. Roberto, me gustaría que nos hablaras un poquito de los beneficios que pueda tener la educación física con niños con autismo. Claro que sí. El, el sistema vestibular es uno de los que más se afectan. ¿Y cómo lo vemos cuando empiezan a hacer esto, el aleteo y el andar de puntitas y eso que es, ellos están tratando de autorregularse? Eso es porque necesitan, hay esa necesidad, obviamente, pues no es que lo sepan, no hay un indicador que diga. Nosotros al observarlo y le podemos llamar terapia y movimiento, es la educación física la que la proporciona. ¿Por qué? Porque hay esas, lo que nosotros llamamos las habilidades básicas, que es la fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad. Yo adhiero la agilidad. La fuerza y la resistencia son muy parecidas, la diferencia es el tiempo. Entonces, la flexibilidad es flexibilidad, ¿verdad? Pero la velocidad y la agilidad están muy cercanas. La velocidad es lineal, la agilidad es hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a multidireccional. Entonces, esa multidireccionalidad de la que hablamos es el sistema vestibular. Entonces, si nosotros tenemos una clase de educación física, una sesión o sesiones de movimiento, que es la clase de educación física, podemos observar que su autorregulación, especialmente por las mañanas, después va a ser muy efectiva. Algo que requiere mucha energía y atención es el equilibrio y la coordinación. Si hacemos ejercicios de equilibrio y coordinación temprano, por decir así, ellos se van a autorregular. ¿Por qué? Porque requiere sensorialmente, requiere de mucha energía, de mucha atención, y todos esos ejercicios van a hacer que se calmen y que puedan tener, obviamente, más atención, más apertura a lo académico, a lo cognitivo y al resto del día. Por eso, por decir así, el trampolín ayuda, ¿verdad? Pero recuerden, lo que decía no es prender y apagar un switch, es esto. Entonces, tal vez un día le puede servir una caminata matutina, quizá mañana no le sirva. Entonces, en general, la clase de educación física y su participación con las adecuaciones, si combinamos en general, esto es lo que yo sugiero. La clase tradicional, pero con un puppet en la mano, con un mordedor, si vas a hacer una caminata, si tú simplemente adhiérele un saquito o algo aquí en la cabeza para que tenga equilibrio. Su concentración se va a incrementar, va a mejorar y se va a autorregular. Gracias, Roberto, por esas recomendaciones y esos tips. Hay tres preguntas, pero creo que está muy relacionado a una de la otra y creo que va un poquito más enfocado a la parte de el aporte que puede dar la musicoterapia hacia la parte de la regulación emocional. Ok, Entonces, sí, ok. sí, adelante. Sí, muy bien. Pues como les comentaba, siempre es importante conocer los gustos del niño. Una vez conociendo los gustos del niño, podemos favorecerlo en todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Echar mano de esa herramienta que es la música, el gusto y proponer propuestas. ¿Qué pasa? Le puedo dar dos platillos. Les gusta muchísimo el platillo, estar caminando con el platillo. Y si a ese platillo le agregas en la marcha, estás trabajando ahí coordinación, marcha y aplaudo. Y el niño se le dificulta, pero como aquí está regulado, aquí le gusta, intenta marchar. Ahora, no le gustó el platillo, pues le doy un tambor. No le gustó el tambor, le doy unos tubos que son Boomwalker,
Porque ¿qué queremos? Que el niño golpee, que el niño suelte eso que comentaba Roberto, que se libere, tenga esa liberación de la emoción, ¿no? A través del golpe. Tengo una batería, el niño llega, ta, 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 se relaja y empieza a caminar. Entonces, y dentro de esa propuesta, cuando yo, porque trabajo en mesa, trabajo un poquito en mesa y luego después trabajo en lo que viene siendo la música, la calidad del sonido, depende de la actividad que vaya a trabajar. Siempre estoy tocando en el piano. ¿Qué estoy tocando? Sonidos graves, y luego me paso a los agudos, y luego me paso a los medios con una melodía. La musicoterapia no nada más es música clásica, la musicoterapia también es música lúdica infantil que al niño le guste, porque ahorita hay un niño que le gusta la abejita chiquitita y andamos con toda la abejita chiquitita. ¿Y qué hago yo con la abejita? La canto con la voz grave. Ovejita chiquitita. Con la voz aguda. Rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar de esa canción, yo le llamo una transversalidad. Con esa canción, meter todas esas cualidades del sonido para poder jugar con el niño. Aparte, trabajo la flexibilidad cognitiva, porque él se impone a solamente tener una canción de la misma manera. Entonces, tenemos que enseñarle que también hay una gama de posibilidades en la que podemos crear esa melodía. Entonces, es una forma, como les digo, siempre partiendo del gusto para favorecer esos desafíos que el niño tiene. Entonces, es importante buscar, es importante conocer al niño y si te lo tenemos dentro del aula, siempre es importante acercarse. Como yo también trabajo en el área de preescolar por las mañanas y siempre me acerco a los papás, a ver, cuénteme qué le gusta, cuénteme. Y ya empezamos a platicar, a veces hago una pequeña entrevista, porque para mí lo más importante es que el niño se adapte al grupo y eso sí, la maestra tiene que estar conmigo. Maestra, ayúdeme, intégrelo. Y soy el coco de las maestras ahí, ándele, intégremelo, ándale. ¿Y qué tenemos que hacer? Agarrarlo de la manita, integrarlo a la clase y que los demás niños. ¿Y qué pasa? Se favorecen, porque realmente sí se logran integrar. Y yo lo he visto y yo lo veo todas las mañanas en mis clases, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer. Nosotros integrarlos. Como maestros tenemos que integrarlos, ¿no? Entonces, buscar. La respuesta es buscar qué les gusta y de ahí buscar cualquier elemento para poder favorecerlo en el tema que queramos regularlo, si queremos trabajar motricidad, si queremos trabajar equilibrio, si queremos trabajar concentración, atención, lo que queramos favorecer de sus gustos. Ahora sí, creo que sí. Este, muchas gracias, Iván. Me gustaría saber si hay alguna otra pregunta que quieran comentar. Los micrófonos están abiertos, pueden tomar la palabra. Y por A lo mí me pronto, gustaría adelante, contestar. Hay Carmen. una ahí en chat que dice que es muy importante. Yo creo Ajá. que sí da para que lo pongamos sobre la mesa. Dice, ¿cuándo se diagnostica y quién? Y este es un punto súper crucial porque mucho de lo que nosotros estamos viviendo es eso, diagnósticos tardíos, se empiezan pues las medidas y empezamos a tomar medidas ya tarde. Yo les puedo decir, ante ustedes tienen una mujer que se diagnosticó TDAH a los 43 años, entonces ya a los 43 años volteas y dices, ay, todo lo que pude haber cambiado si esto se hubiera sabido antes. ¿Cuándo se diagnostica? Pues obviamente mientras más temprano, mucho mejor, pero tiene que ver con la parte de las personas que están alrededor de los niños y las niñas, los cuidadores, y nos incluimos ahí como docentes. ¿Por qué? Porque muchas veces hay algo que el amor de padres nos llega a cegar. A mí me tocó un caso, por ejemplo, de una niña que tenía 6 años y no hablaba. Y lo que me decía la familia, porque yo ya le decía, oye, ¿qué te parece si vamos con un especialista para que le hagan un diagnóstico, ver si a lo mejor puede ser algo físico o a lo mejor necesita un trabajo de terapia del lenguaje, que podría ser porque tiene 6 años y vienen las consecuencias de no poder socializar, de no poder dar seguimiento a su desarrollo. Y
Me decía la familia, no, es que en la familia todos hablamos tarde. Te está hablando algo de genética, te está hablando de que es algo que prevalece en la familia y no, ya algún día va a hablar. Para no hacerles el cuento largo, la niña me la volví a encontrar cuando tenía 8 años y en ese momento empezó su tratamiento del lenguaje porque sí tenía que hacer ese trabajo. Entonces, creo que los adultos que estamos al cuidado de los menores debemos de estar en constante observación. Los docentes necesitamos prepararnos, no significa que nosotros vamos a hacer el diagnóstico, pero sí hacer las observaciones. O sea, es como cuando un niño se te sienta adelante en el salón porque te dice que no ve y lo hace repetidamente, tú dices, ah, caray, a lo mejor necesito un examen de la vista porque no vaya a ser que tenga miopía. Pues lo mismo pasa con un niño que a lo mejor no puede estar sentado, un niño que a lo mejor no termina las actividades constantemente y entonces se platica con casa para ver si este comportamiento es repetitivo, porque a lo mejor también puede ser de contexto, a lo mejor ese comportamiento solo lo tiene en la escuela y en la casa no, y entonces todos estos factores ayudan. Y ahí empieza el diagnóstico realmente. Después se va con un experto, obviamente. Y en esta parte se canaliza. El problema con los diagnósticos es como mencionaba Roberto hace ratito, que a veces queremos ir con el pediatra, pero si el pediatra no es especialista, a lo mejor tarda también el diagnóstico porque vamos pasando de especialista en especialista hasta que llegamos con el adecuado. Por eso es muy importante hacer el tamiz para ver si es un psiquiatra, un neurólogo, quién es el que le va a dar realmente, o a lo mejor son varios, porque ojo, no quiere decir que solo una persona lo va a estar evaluando, a lo mejor son varias cosas que se tienen que trabajar y hacer conjunto. Entonces, mientras más temprano estemos en esta observación, ojo, tiene que ser conductas que se repiten por un periodo y que obviamente vayan en varios escenarios, no solamente en la escuela, sino en varios escenarios, o no solamente en la casa, sino en otros escenarios. Ujú. Gracias, Carmen. Me gustaría responder una pregunta. Sí, adelante. Sí, aprovecho. Que dice, ¿qué música o sonidos serían recomendables para niños con TDAH? Sí, les platico un poco de lo que yo hago. Yo trabajo mucho actividades de pulso y las actividades de pulso, pulso que es una velocidad que siempre es constante, siempre es la misma, no va más rápido ni va más lento. Entonces, es importante que el niño desde lo interoceptivo, que sienta su pulso de su corazón. Entonces, una vez sintiendo su pulso, pues ya identifica que nuestro cuerpo lleva una velocidad. Y nosotros como músicos llevamos en la música lo que se llama metrónomo. Y en nuestro día a día hay algo que se llama reloj, que es lo que lleva el pulso de nuestro día a día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ahorita hay en YouTube ustedes les ponen 100 bits, 100 BPM y está el, ¿qué hace el niño? Empieza a aplaudir a la velocidad del BPM. Una vez el niño identificado, eso se le va a hacer facilísimo. Y después, cuando una vez que ya lo identifique, lo bajamos a 80 bits, un poco más lento. Después, 60 bits hasta llegar a 20. El 20 es mucho más lento. ¿Y qué pasa con el niño con TDAH? Se regula, se concentra en el beat y lo hace más lento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues de esta manera. Y si quiero trabajar coordinación, equilibrio, lo pongo de pie, pie derecho, pie izquierdo. Entonces, camino a la velocidad. Me desplazo por el espacio. Entonces, es una de las actividades que yo trabajo para regular a los niños con TDAH en cuestión de sonidos y que son pulsos. Si lo queremos hacer atractivo, le damos instrumentos, si lo queremos hacer saltando, o sea, propuestas las podemos hacer. Todo es cuestión de primero identificar que él se quede con el beat y de ahí regularlo hasta llevarlo a 20. Incluso hasta para nosotros es complicado, pero les doy el tip. Cuenten los tiempos que hay de beat a beat para que no queden mal, así como que tú cuente. Entonces, eso se los recomiendo, TDAH. Beats, pulso, actividades de pulso. Gracias, Iván. Y bueno, me gustaría leerte también los otros comentarios que seguro ya los viste porque vi tu corazoncillo por ahí, pero eh, era un comentario para agradecer las estrategias que en algún congreso compartiste. Sí.
y que le han ayudado mucho para trabajar con sus alumnos, la parte de concentración, el estrés, la ansiedad. Y bueno, feliz de verte nuevamente. Gracias. Este, bueno, mira, Luis Lara dice, soy un papá con un joven con autismo y uno sabe desde chico que algo no está bien. Hace mucho tiempo atrás lo llevé con una neuropediatra y solo lo miró y me dijo, está bien. Yo empecé a tomar cursos y buscar información. Hace 2 años me lo diagnosticaron una pediatra especialista en neurodesarrollo. Ya hoy acude a segundo de secundaria en CAM, ya que es una escuela normal. En la primaria existía de todo menos un poco de inclusión. ¿Qué opinión podrían dar tanto Roberto como Iván respecto a esta experiencia de Luis? Carmen, me gustaría profundizar poquito, si me permites. Este, curiosamente, eh, hablando de ese diagnóstico tardío, la Universidad de California en su campus de Los Ángeles, que es la más enfocada en lo médico, eh, por muchos años, ellos hicieron un estudio, y por muchos años, hay un término que se llama encubrimiento. Resulta que las mujeres eh, el 80% de las mujeres no son diagnosticadas hasta que tienen 18 años o más. ¿Por qué? Bien curioso. Casi la mayoría te van a decir que son 4 hombres y una mujer. ¿Sabes que eso cambió hace poco? Descubrieron una cosa tremenda, que la batería de pruebas fue enfocada en puros hombres. Entonces, porque la mujer podía encubrir su autismo, ¿verdad? Entonces no lo podían ver. Entonces, aunado a eso, pues imagínate, todavía de pilón, la batería de pruebas, pues se enfocó en hombres. Entonces, pues, ahorita yo me reservo, o dejé de compartir que son 4 hombres o 4 niños diagnosticados por una niña. Es verdad, no los vemos, el diagnóstico en sí no lo vemos en el aula, pero yo sé, Carmen, que y también Citlalia, les platican mucho, hey, ¿sabes qué? Los que no están diagnosticados, ¿qué? La mayoría son mujeres. Sí, sí, Roberto, fíjate que eso, a raíz de todo esto, porque cuando me dijo la psiquiatra, me dice, tienes un TDA funcional. Y yo, ah, caray. Dice, lo que pasa es que por muchos años creaste sistemas que te ayudaban a poder manejarte esta parte de olvidarte de las cosas, de los tiempos, muchas cosas que se tienen con TDA, pero ahora estás en perimenopausia y entonces tus niveles de estrógeno han bajado. Y eso hace que tus síntomas se exacerben. Y ese es otro estudio, porque ya leí acerca de eso, los estudios médicos hablan que precisamente a las mujeres se les diagnostica en esta época por las hormonas que van cambiando y entonces exacerban los síntomas del TDAH y entonces ya no los puedes controlar como los controlabas antes. O sea, antes los manejabas, los enmascarabas, hacías el famoso masking para adaptarte y ahora no. Entonces, pero precisamente esto que dice Roberto es muy importante. Las pruebas, por muchos años las investigaciones habían sido en varones y no nos dimos cuenta que las mujeres funcionan de diferente manera y la cultura, porque el factor determinante es la cultura que hace que las mujeres traten de adaptar a esa cultura lo que se espera, los comportamientos esperados, porque las niñas normalmente no son niñas que vayan a estar saltando en la silla como muchos niños pasa con la hiperactividad. La hiperactividad en las mujeres es de pensamiento. Son personas que están pensando, haciendo, por ejemplo, ay, ¿cómo fue la conversación que tuvimos? O te estás imaginando varios escenarios al mismo tiempo de algo que va a suceder y pierdes todo tu tiempo en imaginar todo eso que va a suceder que no termina sucediendo.
Sí, Roberto, gracias. Y algo muy puntual que me gustaría compartir es que en niñas, en la etapa infantil, lo social no es un problema, pero sí los problemas sensoriales. Es donde, como papás, si nos están escuchando, donde yo me enfocaría, ¿verdad? No se enfocan en el área social, es que socializa, es que habla, socializa, se comunica. La otra es, veamos los ocho sentidos que insisto, Sí, que hay que integrar. a mí me decían de chiquita que era melindrosa. Me decían, es que no comes. Y era por las texturas. Y hasta ahora de grande lo puedo entender, porque eran las Es, texturas y era lo sensorial. O sea, no me gustaban el atole, las cosas así. Yo decía, guácala, nada más de probarlo. Pero a mí me decían melindrosa. O sea, ya la etiqueta era no te gusta comer. Cuando no era eso. O sea, sí, efectivamente, Roberto. Adelante, Iván, vi que abriste el Sí, micrófono. sí, abrí para comentar un poquito sobre lo que comentó el papá. Una de las mejores decisiones que ustedes pudieron, de que usted pudo haber tomado es la decisión de ponerse, muy bien, estoy ocupado. ¿Ok? Llegó mi hijo de terapia. Ok, pásale ya. Entonces, lo mejor la decisión que pudo haber tomado usted es ponerse a estudiar, porque realmente nosotros como papás tenemos que tener todas esas, ok, mi amor, ve con mamá. Tenemos que tener esos conocimientos porque realmente a veces la escuela no nos brinda las herramientas que nosotros necesitamos como papás. Una de las situaciones que yo trabajo mucho iniciando el ciclo escolar es hablarle a los papás sobre la importancia del diagnóstico. Me ha tocado sensibilizar al papá sobre la importancia de iniciar ese proceso con los niños. Pero, maestro, es que el pediatra me dijo a los 3 años y medio que era normal que mi hijo no hablara. ¿Usted cree que eso es normal, señora? Entonces empezamos a trabajar, acá en mi área, en preescolar, desde que yo detecto situaciones en los niños rápido, empiezo a buscar al papá para iniciar ese proceso. ¿Por qué? Porque es el momento en el que nosotros tenemos que desarrollar esas habilidades. Aparte, trabajo mucho de la mano con el papá por el duelo, la aceptación. Ese es un reto que yo les digo, señora, el miedo que usted tiene, yo lo tuve. Todo lo que usted está sintiendo ahorita, yo lo pasé. Entonces, es importante empezar este proceso. Yo necesité ayuda para poder pasar mi duelo. Entonces, la invito a empezar. Yo aquí voy a estar, empezar el apoyo. Ese apoyo desde, primero vaya con el pediatra, por favor. El pediatra va a iniciar este proceso. Después de ahí, la pediatra va a mandarla con el neurólogo. El neurólogo va a recomendar a los especialistas con la que tenemos que empezar todo el proceso terapéutico con el niño. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? No me gustaría hablar mal de las escuelas, pero sí es importante tomar ese punto de que a veces es mucho más fácil mandarlos a un camp que nosotros ponernos a trabajar. Entonces, eso sí, 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 yo lo felicito al Señor por ponerse a estudiar, porque los más favorecidos en prepararnos son nuestros hijos, ¿no? Y yo añadiría ahí armarnos de mucha paciencia, porque precisamente esto de ir de especialista en especialista es muy común para encontrar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque eres un neurólogo, pero a lo mejor no te especializas en estas diferencias. Entonces, o simplemente, pues depende de cada profesionista también la manera en que ejerce la profesión, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también ir seleccionando quiénes son los expertos, empapándonos con quién vamos a acudir para hacer este diagnóstico, pues de preferencia con gente que esté especializada precisamente en hacer estos diagnósticos, porque psicólogos a lo mejor hay mucho, psiquiatras también hay mucho, pero especialistas, pues no son todos. Entonces, sí es importante que nosotros, así por ejemplo, hay psiquiatras que se especializan, perdón, en dependencia, a sustancias, a lo que sea. Bueno,
Esa es su rama, pues hay que buscar quienes nos pueden ayudar en neurodivergencia. Ujú. Sí, igual así rapidito, ¿no? También es importante, como dice la maestra, observar el diagnóstico, ¿no? Porque ahorita ya te diagnostican con solo verlos. Con solo verlos ya te dicen es autismo y si no habla es 3 severo. Entonces, sí es importante, pues, iniciar un proceso como debe de ser, ¿no? Porque al final de cuentas, el que va a batallar, pues, es el niño y nosotros como papás, ¿no? Entonces, sí los invitamos a que buscar el mejor profesional. Yo sé que cuesta, pero al final de cuentas, tenemos que entrarle y a trabajar y es desde ya, desde que vemos indicadores, hay que ponernos a trabajar. Y vuelvo a lo mismo, es un proceso colegiado, porque no solamente es el especialista, por ejemplo, el neurólogo, el psiquiatra, sino también la nutrióloga, porque a veces hay que cambiar hasta la alimentación, aprender a alimentarnos de acuerdo a lo que necesitamos. Y porque culturalmente, al menos en México, no tenemos la cultura de los chequeos, de hacer este check-up y estar viendo cómo estamos en cuestiones de salud. Y no, o sea, ya cuando estamos mal es cuando vamos al médico y a ver que nos arregle, ¿no? Y no es así, o sea, bueno. Cuando hay casos, tenemos que empezar a trabajar todas estas áreas. A veces, aunque no, por ejemplo, esto de llevar terapia, lo decía muy bien Iván, a veces la terapia no es para el niño o para la niña, sino la terapia es para los papás, para procesar todo lo que está pasando y estén bien mentalmente, que tengan una buena salud mental para poder acompañar este proceso, manejar emociones, manejar muchas cosas que entran en juego en un tratamiento a largo plazo para toda la vida. Muchas gracias, Iván, Carmen. Creo que van a dejaron como muchas reflexiones a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo como consejos como muy acertados hacia dónde encaminar las energías, ¿no? En estos procesos. Y me gustaría finalizar con dos preguntas que son para Roberto, que en dónde pueden encontrar mayor información acerca de la integración de los 8 sentidos. Y Alejandro también nos dice que en una escuela se acaba de integrar una pequeña con TEA en primer grado, tiene un gemelo con el mismo diagnóstico, pero sin las condiciones básicas necesarias que le permitan la integración a la escuela regular. Podría ser un ejemplo de que a las niñas se les facilita más adaptarse. Sí, claro que sí. En Google Académico hay algunos. Google Académico hay que ingresar a integración sensorial. Y si puedo ayudar en algo, mi correo electrónico, pues también. Entonces, con mucho gusto. Es algo, no es nuevo. Creo que Estados Unidos y Australia son los líderes. No hay demasiada información. Es algo que mi experiencia a través de los años me decía algo y últimamente pues eh, yo soy un profe normal, no soy un investigador de tiempo completo, me gustaría, pero pues no, yo lo hago en mi tiempo libre, con mis recursos y pues ahí voy, ¿verdad? Y ahorita estoy estudiando aquí en México, entonces es algo que ahí va, pero son cosas relativamente, no hay mucha información. Y la otra era, sí, Carmen lo mencionaba, el término es masking, que es un encubrimiento, a veces, en ocasiones, provocado, o sea, ellas mismas, la misma inteligencia. Por ejemplo, Carmen nos compartió de ella. Ella salió adelante porque es extremadamente inteligente. Entonces, ella tuvo la capacidad de autorregularse y salir adelante. ¿Por qué? Porque ella misma lo identificó, lo supo o no, no sé si con conciencia, pero salió adelante. Se agravó con la edad, pero al final de cuentas salió adelante, es exitosa. Entonces, entonces sí, esos gemelos que son muy comunes los gemelos, ¿se acuerdan que mencioné el 1998, en 2 años, o sea, para el 2000 nos iban a decir, alguien en aquel entonces dijo, ese alguien dijo, en el futuro va a haber familias con 2, 3 o 4 autistas.
Ese futuro ya llegó. Y los gemelos es parte de eso. Entonces sí, se llama masking, lo encubre, lo está cubriendo, y yo me enfocaría en lo sensorial para poder ser más puntuales. ¿Respondí bien? Excelente, Roberto. Estrellita, estrellita. Mande. Dentro de los mensajes privados me habían preguntado que en dónde podrían informarse de otros conversatorios que se vayan haciendo. Ya les dejé el mensaje por ahí, se los vuelvo a compartir en la página de NeuroEF, Neurociencias y Educación Física. Lo pueden buscar en Facebook. Ahí generalmente compartimos cuando se van haciendo los eventos o en los eventos o contribuciones académicas que tengamos, etcétera, etcétera. A Carmen la pueden encontrar como Carmen Marín en Facebook. Creo que Iván también tienes una página, si quieres compartirla, Iván, con gusto. Y no sé si Roberto también tengas una página que quieras compartir también ahí en el chat. Y Mande. y de manera general creo que siempre cuando estamos en estos espacios yo me programo y digo vamos a terminar seguramente en una hora. Ya llevamos hora y media y pareciera que han pasado media hora por lo interesante que luego se ponen los temas y las preguntas y demás, ¿no? Entonces, pues agradecerte, Iván, por el tiempo, por los conocimientos compartidos, igualmente Roberto, por tu tiempo y todo lo que nos compartes el día de hoy, Carmen, y seguramente vamos a volver a contactarlos a ambos para hacer algún otro espacio con alguna temática que haya salido desde acá, muy probablemente por el interés que ha habido. Además, fue como un tiempo muy corto de invitación que tuvimos, a lo mejor volver a hacer esta misma convocatoria con un poco más de tiempo para ver si captamos a más gente. Yo creo que la que estuvo también fue importante. Somos 30 personas en sala, yo creo que está muy bien. Y pues agradecerles nuevamente. Esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a YouTube para que si lo quieren seguir consultando por algún otro dato que se haya dado por ahí y quieran volver a repetirlo, pues ahí estará. Y pues muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy. No sé si quieran decir algo más. Yo muy agradecido, demasiado. Un gusto enorme. Gracias por el espacio, por la invitación y estamos para servirles en cualquier momento que necesiten de nosotros. Estamos en la mejor disposición para trabajar, para colaborar. Somos personas que nos dedicamos a esto al 100%. Somos personas sensibles que aman su trabajo y que estamos dedicados a la educación especial. Y esperemos reencontrarnos en algún momento. Gracias, Iván. Gracias, Roberto.